La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios, a Pensar Más. Hoy día es 28 de octubre y estamos listos para compartir con toda la red de emisoras dominicas Sodomco. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención. También hay otras redes radios amigas que se unen a esta transmisión. Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Nativa TV y Fuego TV también en la señal. AM Tawa nos pone en podcast para que usted pueda escuchar este programa en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. También tenemos las transmisiones en vivas, nuestras transmisiones en vivas, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, hoy día es 28 de octubre del año 2022 y Rosa María Palacios ya está lista para compartir con nosotros varias noticias. Tenemos nueva ministra de Salud, la señora Kelly Portalatino, y tenemos un presidente de Petroperú renunciante, el señor Humberto Campodónico. Así es. Ya Rosa María nos van a hacer el análisis de todas estas situaciones. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos en todo el Perú. No sé si me escuchas bien o me ves bien. Sí. Estoy fuera de mi lugar habitual de transmisión. Estamos transmitiendo en este momento desde Arequipa, Perú, viendo este hermoso paisaje, este hermoso jardín que está detrás mío, y teniendo un vaso de papayita arequipeña en la mano. Sé que en Lima hace mucho frío y está muy nublado. Acá el cielo azul es fantástico. No lo ven tan bien por la parte de atrás, pero hay un cielo precioso sobre mí. Pero antes de hablar de la bella Arequipa y de buenas noticias, y de malas, por supuesto, vamos a tener que hacer el espacio para nuestros auspiciadores. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, donde estoy muy cerca ahora, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel de la Cuesta Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad. Colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las hermanas dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023
para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores es el sello de los 9 libros de Derecho. Es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestra.com. Muy bien, Abel, también decirles a todos nuestros televidentes, oyentes, que este programa vive de la caridad, de la divina providencia, de lo que ustedes nos puedan dar. Así que capturen el QR que aparece en pantalla y a través de cualquier billetera electrónica nos yapean, nos plinean, lo que quieran, poquito. Una cosa chiquita nos ayuda mucho. Y para los peruanos que viven en el exterior, que quieren hacer un aporte de cuando en cuando y que de hecho nos ayudan muchísimo, el PayPal de Radio Santa Rosa es un método muy seguro para colaborar con nosotros. Y bueno, Abel, acá llegan las noticias desde Lima. No sé si me están viendo bien en audio y video. Así, Rosa María, perfecto. Perfecto, hay buena transmisión. Estaba preocupada por la calidad de la transmisión. En todo caso, bueno, acá hay pajaritos también, así que vamos a tener un poco de bulla como hemos tenido en otras oportunidades. Las noticias que llegan desde Lima, en primer término, están vinculadas con la nueva ministra de Salud. Y no está mal que, habiendo destituido a Jorge López por Twitter el día domingo, finalmente el presidente de la República decidiera, a ver, ¿cómo decirlo? Nombrar a un ministro de Salud después de 4 días de espera. Pero lo que se ha destacado en primer término es que el presidente ha preferido mantener la cuota de poder de Vladimir Cerrón dentro de su gabinete. Como sabemos, después de la salida del doctor Ceballos, que no era miembro de Perú Libre, Vladimir Cerrón negoció cuotas de poder dentro del gabinete y habló de curules cautivas. Y eso es lo que hemos visto ayer. Un periodista lo resumió muy bien. La salud de los peruanos vale para el presidente 16 votos en el Congreso. Eso es lo que vale. No son los méritos de Kelly Portalatino la que demandaba en Twitter que los ministros tengan méritos y línea de carrera para ser designados ministros. Es su posición dentro de Perú Libre. Y vamos a explicar esto por partes. Kelly Portalatino no es un personaje que ha surgido ayer. Llega con Vladimir Cerrón, ha sido secretaria departamental de Perú Libre en Ancash. Egresada de la Universidad San Pedro, una universidad de Chimbote no licenciada. Obtuvo, por lo menos eso dice la SUNEDU, su título de médico cirujano, que es la forma en la que se gradúa un médico en el Perú, en el año 2010. No tiene, pues, mucha experiencia tampoco, ¿no? Y, evidentemente, la política ha consumido más su tiempo que la salud. Básicamente, es un cuadro de choque de Vladimir Cerrón. Y para los interesados, la señora ha sido muy locuaz en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde básicamente se ha trompeado con todo el mundo. A mí también me cayó mi chiquita, por si acaso, contra Dina Boluarte, que era militante de Perú Libre. Era militante de Perú Libre, así llegó a la lista. Contra Betsy Chávez, incluso votó para que la censuraran. Compañera de lista. Eso no sería un problema si esa fuera, claro, la posición de Perú Libre. El problema es que ahora ella está en el gabinete con Betsy Chávez y con Dina Boluarte. Personas a las que ella considera que no son aptas para ser ministras. De nada. Hace muy pocas semanas le pedí a Dina Boluarte que diera un paso al costado. Ha sido tremendamente crítica de Aníbal Torres. También pidiéndole que se vaya. Las banderas que han levantado son básicamente las banderas de Vladimir Cerrón. O sea, no son otras banderas.
¿Y qué banderas son estas? Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente y Asamblea Constituyente. Y contra lo que ella llama el lawfare o la judicialización de la política. Pero no por el caso Castillo, sino por el caso Cerrón y su familia y los dinámicos del centro. Es impresionante la cantidad de gente con la que se trompea en Twitter, con Marianela Ledesma, con el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, con quien le pongan por delante. Ella se trompea. Su producción legislativa no ha tenido mucha suerte, ¿no? Según Miguel Hidalgo, ha logrado que 2 proyectos de ley de su autoría se conviertan en ley. Los 2 declarativos. Tal vez el más notorio es que Chimbote sea declarada la capital histórica de la pesca. Un logro importante que ella destaca en sus redes sociales. Chimbote, capital histórica de la pesca. Y esto va a ayudar al turismo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo? No sé. No son pues las funciones legislativas ni las funciones médicas, ¿no? Hoy día en la mañana Marcos Cifuentes recordaba un texto de Facebook que ha estado recorriendo febrero del año pasado, febrero de 2021, donde la actual congresista y ministra de Salud apostaba por la vacuna peruana, que ya en febrero del año pasado muchísima gente sabía que no había ninguna vacuna peruana. Había sido como la gallina esperanza, un experimento que salió mal. En un médico que inoculó personas sin autorización para hacerlo. Por lo menos él mismo lo hizo por su propia declaración. Luego desapareció. El doctor Fernández de Chincha, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, los médicos de Perú Libre le van pues a las cosas raras, ¿no? A la agüita racimada. Viene en la misma tradición. El problema de todos nosotros es que si bien se ha levantado el estado de emergencia, y eso es una buena cosa, la emergencia sanitaria que declara el Ministerio de Salud no ha terminado y en teoría está vigente hasta febrero del próximo año. La emergencia sanitaria permite al Ministerio de Salud tomar una serie de acciones, como por ejemplo movilizar personal, movilizar equipos, adquirir bienes, servicios, etcétera, para enfrentar la emergencia sanitaria y también adoptar alguna reglamentación o regulación sanitaria que afecta a las personas y a las empresas. Nadie lo fiscaliza actualmente, pero las empresas no pueden hoy desactivar sus protocolos COVID, porque esos emanan de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, tema que nadie discute ya, porque claro, como el incumplimiento de la ley es masivo, ¿qué importa? Pero la ministra algo debería decir. El Ministerio de Salud tiene la tarea importantísima de definir cuál va a ser el esquema de vacunación del próximo año. En cualquier lugar del Perú, cuando pasen los meses de la inmunización, van a comenzar a aparecer brotes de COVID otra vez. Primero en contagios masivos y luego en muertes porque la gente pierde la inmunidad. ¿Cuál es la propuesta del Ministerio de Salud? El señor López no pudo elaborar nada al respecto, o por lo menos hacerlo público o socializarlo. ¿Puede la señora Kelly Portalatino, dedicada básicamente a insultar a sus compañeros de bancada y a todos los demás? No les digo los tweets de la época en que Mirta Vázquez era primer ministro. Dios mío, caviar, los caviares. Mira, parecía López Aliaga. Impresionante. Los malditos caviares. Esa es la ministra de Salud. Y en eso hay que decirlo, si hay una conexión con renovación. La señora ministra ha sido impulsora de que le cambien el nombre al Ministerio de la Mujer.
ella quiere que se llame Ministerio de la Familia. Es decir, un cuadro de choque del Partido Comunista Conservador del Perú. Es la persona más calificada en el mundo médico. Miren, el conocimiento tampoco es lo suyo. Insiste en creer, por ejemplo, que Repsola, tiene el monopolio de la distribución de hidrocarburos en el Perú. O sea, nunca se enteró que existe Petroperú, del cual tenemos que hablar hoy día también, y otros jugadores más pequeños. O conmigo se metió porque puso en un tuit que Intercorp iba a tener el monopolio de la educación universitaria. Monopolio. Intercorp es propietaria de una universidad que se llama UTP. Una. Ella pensó claro, monopolio. Pero bromas aparte, yo elegí un poquito de humildad en la bancada de Perú Libre. De repente les enseñan qué cosa es un monopolio. Y ella me contestó, yo no he dicho que sea un monopolio. Digo que va camino a hacerlo. O sea, tiene clarividencia monopólica. Unas dotes, pero la van a contratar en cualquier consultora económica mundial, ¿no? La señora anticipa el futuro, clarividencia monopólica. Es decir, Intercorp va a ser dueña de todas las universidades privadas del Perú. ¡Wow! Porque no dijo ni oligopólica, monopólica, o sea, la única. Impresionante las dotes. Bueno, entonces, si el conocimiento no es lo suyo, si se trompea con todo el mundo, ¿por qué el presidente de la República la hace ministra? Porque es un pedido de Vladimir Cerrón, aunque ella lo niegue. No ha dicho, a mí me ha llamado Aníbal Torres. Por las cosas que ella ha dicho Aníbal Torres, no debería ni contestar el teléfono. Y de nuevo, ¿qué está en juego acá? La supervivencia de Pedro Castillo. Los votos necesarios. Vladimir Cerrón sabe que López será insostenible, pues. Estamos hablando de un sujeto que ha pitufiado dinero presuntamente ilícito porque no corresponde a sus ingresos declarados ante el Estado, en una maniobra de ocultamiento, transformación, que son los verbos que se usan en el delito de lavado de activos. Insostenible. ¿Cómo sabía que Condori era insostenible? Porque su único mérito era ser de la chacra. Eso es mérito para una papa, para un choclo, eso es un gran mérito, ser de la chacra, pero no para un ministro de salud. Un mérito para un ministro de salud es ser una persona estudiosa, una persona que tiene años de experiencia en administración de la salud pública, experiencia clínica, en fin, experiencia en su especialización, por último. La señora Kelly Porcalatino creo que no tiene ni siquiera especialización. ¿No había más médicos en el Perú que pudieran haber hecho algo por todos nosotros? Sobre todo, además, porque el Estado peruano sí tiene una deuda con la salud pública. Lo que se demostró durante la pandemia es que el Estado peruano no había gastado lo que tenía que gastar en salud pública para estar, no les digo preparado porque nadie lo está, pero por lo menos a la altura. El Perú no tenía ni 200 camas UCI cuando empezó la pandemia. Y tiene que llegar a 5.000 para cubrir las necesidades nacionales en general. Y todavía no llegamos a 5.000. No hay profesionales de la salud en varios campos claves, como psiquiatría, por ejemplo. Especialidades que no están atendidas. Todas las especialidades de cirugía pediátrica, de urología pediátrica. Es decir, hay muchísimo por hacer en especialización. Enfermarte en el Perú es realmente un vía crucis, en lo chico y en lo grande. Ustedes han visto la cantidad de colectas, polladas, actividades que las familias tienen que realizar para pagar pruebas que deberían ser provistas por el Estado. Y esta es la respuesta de
el presidente de la República? Una respuesta política. Necesito los 16 votos. Así estamos esta mañana tan hermosa desde Arequipa, que comparto con ustedes con este aire tan rico, con este cielo tan lindo, con estas flores preciosas, y tengo que contarles esta historia. Hay otra historia importante también, que es la historia de Petroperú. Ayer, durante una entrevista en RPP, Humberto Campodónico anunció que ya había comunicado su renuncia a la presidencia del directorio de Petroperú. No sé si sea una buena noticia la salida de Campodónico, pero parece ser que se ha visto forzada por las circunstancias. ¿Y por qué digo esto? Porque Humberto Campodónico ya ha sido presidente de Petroperú y por lo menos conoce de qué se trata y no tiene ninguna acusación de deshonestidad, que ya en este momento en el Estado peruano, bueno, eso ya es un mérito, pero sí ha tenido que enfrentar la peor crisis de liquidez de Petroperú en 50 años. Petroperú es una empresa pública, la más grande del Perú. Parte de Petroperú se privatizó con éxito. Grifos, por ejemplo, que se vendieron, exploración, que se dejó, porque es muy caro. Explorar en petróleo es una de las actividades más riesgosas del mundo, porque las inversiones son brutalmente altas y el éxito es un albur. Entonces, Petroperú se dedicó al oleoducto, básicamente. Ese era el corazón de su negocio, a transportar hidrocarburos. Mantuvo una refinería antigua como la de Talara y finalmente durante el gobierno de Antumala se tomó una pésima decisión. Y hay que decir que Humberto Campodónico siempre defendió gastar $5.000 millones en modernizar una refinería que ni siquiera se ha modernizado a lo que hoy es el estándar más alto del mundo y que no ha entrado en operación. Y al tener la deuda gigantesca que tiene hoy día Petroperú, es técnicamente una empresa quebrada. Es una empresa quebrada. Su patrimonio e ingresos no cubren su deuda, ni remotamente, ni sus ingresos futuros. Entonces, el Estado peruano, es decir, nosotros, cuando digo la plata del gobierno, eso no existe, ¿ya? Es los impuestos, lo que pagamos cada vez que compramos algo, IGB, renta, selectivo al consumo, ¿ya? Eso, el Estado peruano, en este año, le ha dado a Petroperú $2.550 millones. 2.500, perdón, millones de dólares. 750 primero, luego 4.000 millones de soles, que son 1.000 millones de dólares, y luego 500 millones más de dólares para endeudamiento. Porque si el Estado peruano no hace eso, pasa algo bastante grave, que ya está pasando. Petroperú no tiene liquidez para importar diésel y gasolinas, porque la refinería de Talara no funciona. Lo que hace la Pampilla no cubre toda la demanda nacional. Entonces tienen que importar. Pero como no puede pagar, porque no tiene plata, los barcos están esperando que se pague. Y Petroperú tiene, he leído varias cifras, ya estoy muy confundida, ya no sé si es el 35, el 40 o el 45% del mercado nacional, pero eso es lo que tiene. Aquí en el sur, entiendo que no se va a sentir tan fuerte, porque hay otros jugadores. Está Móvil también, hay Repsol también, pero en Lima y en el norte del país es durísimo. Dicen que este fin de semana, Humberto Campodónico en esta entrevista dijo que él creía que en este fin de semana ya todo se iba a normalizar. Entonces ya no son pues los oleajes anómalos. Eso yo le preguntaba, ¿se acuerdan ustedes al economista Alonso Segura? Oiga, toda la vida hemos tenido Petroperú, toda la vida hemos tenido este Mara, puede haber cambio climático, pero para que haya oleajes anómalos,
todo el tiempo y los barcos no puedan descargar, lo cual puede ser verdad, ¿ok? Pero el problema de fondo no es ese, sino que lo que está entrando es muy poco para el consumo nacional. Es verdad que la energía en el mundo camina hacia otras fuentes de energía renovable en buena hora, pero eso no va a pasar este fin de semana, ¿no es cierto? Hay que atender las necesidades actuales y locales. Y Petroperú es la empresa más grande del Perú. De nuevo, porque no es la primera vez, quebrada. A esto, que no es poca cosa, hay que añadir el pésimo manejo de la empresa. Y me refiero al periodo antes de Campodónico, pero de este gobierno. El presidente de la República está peleando una tutela de derechos en el TC que se llama Caso Petroperú, porque se presume que autorizó la compra de diésel por más de $70 millones a un empresario, el señor Samir Abdubayev, donde se presume que había coima que el presidente se presume ha recibido. ¿Y se acuerdan del Hugo Chávez peruano? Según el señor Fermín Silva, el dueño de la Clínica de la Luz, él pagó para que lo nombraran. Le mandó 30.000 soles al señor presidente y 15.000 soles a Bruno Pacheco. 45.000 soles. Por la gestioncita de nombrarlo porque le convenía. ¿Para qué le convenía? Y este sujeto ha dicho barbaridades durante meses, a tal punto que Petroperú se quedó sin ser auditado. Y al no tener auditoría internacional, su capacidad de endeudamiento se volvió negativa, no podía endeudarse. Y si se endeuda ahora es porque tiene el aval del Estado peruano que va a salir a pagar sus deudas. Es decir, todos nosotros, todo el Perú tiene que pagar el desastre. El congresista Héctor Ventura de Fuerza Popular en un tuit ayer dijo algo que es verdad. Pedro Castillo prometió 4.000 millones de soles para los pacientes pediátricos con cáncer, para los niños con cáncer, y mintió, pero era lo que se necesitaba. Y prefirió, su gobierno, inyectar 4.000 millones de soles a Petroperú, una empresa quebrada y mal manejada. Esas son las prioridades de Pedro Castillo. Hay que decirlo, esas son las prioridades de Vladimir Cerrón, que le encanta la empresa pública. ¿Por qué? Porque es el botín, pues. Las empresas públicas son el botín. Cuando terminó el gobierno de Alan García, primero, en 1990, habían 300 empresas públicas en el Perú, que eran un botín del partido que ganaba, y que además alimentaban, ¿no es cierto?, las huestes de las movilizaciones sociales. Un viejo aprista me dijo, cuando yo le pregunté hace muchos años, ¿cómo hicieron después de ese gobierno desastroso, para que Luis Alva Castro saque 20% del voto popular? Primera vuelta en 1990, donde Vargas Llosa saca 25 y Fujimori 23. Me dijo, teníamos 300 empresas públicas. Clientelismo, uso de recursos del Estado para campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Ese cáncer se extirpó, gracias a Dios, pero quedó ahí un nodulito, ¿no? Y eso es Petroperú. Entonces, cada vez que no lo controlas, ¡pum!, hace metástasis. Y eso es lo que estamos viendo. En el Perú, en otras partes del mundo con otra idiosincrasia, tal vez con otra cultura, con una cultura de servicio público, sí se pueden tener empresas públicas. En el Perú no se puede. Realmente tienen que ser excepcionales, porque prestan pésimos servicios a la nación. Y estar quebrada es prestar un pésimo servicio a la nación. En este momento hay escasez de combustible y aportes de todos los peruanos para salvar algo que naufraga hace mucho tiempo.
que pudo haberse usado. Miren, ¿cuántos hospitales puedes hacer con 2.500 millones de dólares? Pensemos en hospitales de 100 millones de dólares, ¿ya? 100. No, no tanto. Discúlpeme, 100 millones de dólares es 25 hospitales de 100 millones. Uno por región, de altísimo nivel. Con todo, ¿ah? Equipazo, con personal, ¿ah? Eso es lo que hemos hecho. Pensemos lo que podrías hacer en educación. Podrías cerrar, no les digo toda la brecha, pero 20 o 30% de la brecha de la infraestructura educativa en el Perú. Fácil. Significaría que los estudiantes no tendrían que ir a un colegio que se cae a pedazos. Coimas, amarres, botín. Ahí se va la plata. Ahí se fue la plata de los 500 millones de soles del Decreto Supremo de Vivienda para repartirle a los amigos del presidente Obra Pública. Ahí se va, pues. Que no digan que la corrupción no mata porque mata. La cama UCI que no se compró, el oxígeno que no se reparó a tiempo, la planta de oxígeno que no llegó, eso es corrupción. Esos son muertos. Y bueno, vamos a hablar hoy día también de derecho constitucional, ¿verdad, Tabel? Estamos en un instante con otro profesor y constitucional. Rosa María, hoy Sí. día estamos con Pedro Yaranga. Que ya nos Pedro explica- Yaranga, Sí. perdón. Constitucional va a ser la próxima semana. Se me confundió la pauta. Estoy en un sitio muy lindo. Hoy día vamos a hablar con Pedro Yaranga, porque esta semana nosotros presentamos con bastante preocupación la situación del paro en Ayacucho. Un paro estudiantil con una agenda gremial clara, con puntos muy sólidos, creo yo, porque que los estudiantes pidan que contraten profesores, por ejemplo, es una propuesta legítima, o que la universidad pida que las condiciones de habitabilidad de las clases sean las que tienen que ser, es una propuesta legítima. Los métodos, discrepo, pero la plataforma de los estudiantes de Ayacucho es una plataforma justa, porque la educación pública universitaria tiene una gran deuda con sus estudiantes. Muy bien, pero el asunto se fue de las manos y hay que averiguar por qué. Yo les presenté la convocatoria que hacía el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Y en la convocatoria se anotaba la frase: servir al pueblo de todo corazón. Para cualquier persona que sigue desde que tengo 18 años y tengo 58 ahora, la acción de Sendero Luminoso, esa frase significa algo. No está puesta ahí al azar. No es una mera invocación al amor. Vamos a hablar de todo esto con Pedro Yaranga para hablar nuevamente de qué está pasando en Ayacucho y en otras zonas del Perú con relación a Sendero Luminoso. Después de la pausa, primero vamos a la pausa y volvemos. Hacia Rosa María, vamos a la pausa. Atención, Cusco. Palestra Editores está presente en la Feria del Libro de Cusco, que empieza el día de hoy, 28 de octubre al 6 de noviembre, en la Plaza Mayor de la Ciudad Imperial, con todo su fondo editorial y sus últimas publicaciones jurídicas. Nos encontramos con Palestra en el stand número 11. Asimismo, invitamos a todos los profesionales del derecho a la conferencia Función Constitucional de la Corte Suprema y el Control Difuso, con la participación de destacados juristas Juan Monroy Gálvez y Pedro Grandes Castro. La cita es para el sábado 29 de octubre a las 9:30 en la Casa de la Cultura del Cusco. Mayores informes al WhatsApp 993-554-971. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hoy es 28 de octubre, día, solemnidad, fiesta del Señor de los Milagros en Lima, y nosotros estamos atentos a toda la información. Rosa María, adelante. Sí, ya está saliendo el sol acá, me estoy acomodando el poncho porque ya no es necesario. Y estamos en Arequipa, les contaba, transmitiendo para todo el Perú. Déjenme acomodar nuevamente mi cámara. No sé por qué esto se mueve de cuando en cuando. Acá estamos. Y estamos con Pedro Yaranga, que es un experto en temas de seguridad. Y quería empezar por lo que le contaba al público hace un instante. Esta semana, Ayacucho, una protesta que se desborda, que incluye toma de carreteras, lo cual es delictivo, pero es habitual, pero que va más allá. Va a incendiar el rectorado de la Universidad San Cristóbal de Bomamanga. La protesta se acalló al día siguiente, pero quedan ahí señales bastante complicadas. Por ejemplo, la participación de la presidenta del Frente de Defensa. La señora Leandro es una señora que tiene una condena por terrorismo, que está sindicada en el documento de la Comisión de la Verdad en una primera investigación por el asesinato de Pedro Wilca. Y es ahora la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Pedro Yaranga está con nosotros. Muy buenos días y cuéntenos, por favor, primeras impresiones de lo que está pasando o viene pasando ya hace algún tiempo en Ayacucho. Rosa María, buen día. Efectivamente, es un caso bastante preocupante lo que ocurrió en Ayacucho. Obviamente que ahí no podemos juzgar las justas protestas de los estudiantes, que era parte de la pésima administración universitaria, que era muy lamentable, pero estas protestas, si bien es cierto, podrían tener en parte alguna justificación, pero la forma como se desbordó, sobre todo en el último día, eso ya es totalmente lamentable. Quemar la puerta del rectorado de la Universidad de Huamanga, que está ubicada en plena plaza de armas de Ayacucho. Segundo, ingresar al rectorado, fíjese, a sitios estratégicos, al rectorado, al vicerrectorado, al vicerrectorado de investigación, al archivo general de la universidad. Lo que han hecho es destruir todo el archivo de 30 años de la Universidad de Huamanga. Todos los USBs, las computadoras, PC, todos han desaparecido. A la oficina de comunicaciones, es decir, más que protestas estudiantiles, esto tiene alguna dirección con otros fines. Entonces, eso es totalmente preocupante, porque eso es dañar en el corazón de la segunda universidad del país. Claro, pero este objetivo ulterior, ¿cómo lee usted esta convocatoria del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho? En realidad, ya los dirigentes habían sido cuestionados en algunas informaciones periodísticas también, puesto que en parte se cree de que llevan otros objetivos también, ¿no? Ya existe referencia de la presidenta, algunos integrantes también van por esa línea. Pareciera que por ahí el asusamiento fue eso justamente, ¿no? A la toma del local del rectorado, incendiar y hacer el saqueo. No es un primer saqueo con sus intereses en los últimos años. En el 2006, más o menos se hizo algo, diría el 2005, algo similar en junio 2005, obviamente con algunas protestas, y ahí se quemó las puertas de la Municipalidad Provincial de Huamanga, se saqueó al gobierno regional de Ayacucho y un local de un excongresista de la República y la Corte Superior de Justicia. Y esto guarda alguna similitud más o menos con esas intenciones. De hecho que esto tiene un fondo político. Claro, pero ¿hay alguna posibilidad de que personas que militaron el pasado en el Sendero Luminoso se estén reorganizando a través de frentes regionales? Eso siempre se ha notado a lo largo de los años a nivel nacional. Algunos, los que guardan relación directa, están en el FUDEP y en algunas organizaciones de fachada, y hay otros que son mucho más radicales, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ese grupo es el grupo que no descarta, por ejemplo, o la intención de retomar las armas, y es el grupo que no está de acuerdo, por ejemplo, con participar en las elecciones. Mantienen la línea dura de 1980, ¿no? Entonces, cuando en el Congreso de la República, hace algunos años, hizo una presentación el ministro del ramo entonces, se equivocó porque habló de una facción y él dijo que esa facción era los Quispe Palomino. No, no es cierto. Dentro de la misma organización de Abimael Guzmán existe esa línea dura. Claro, pero no se manifiesta, no se hace pública, pero este santo y seña, servir al pueblo de todo corazón, me gustaría que eso lo explique a los que no lo entienden. Una de las líneas, después de dirigir, ¿no? Ir por el camino sendero de José Carlos Mariátegui, consecuencia de una primera reunión importante en el primer congreso, toman eso, servir al pueblo de todo corazón, que más o menos es una copia del maoísmo, ¿no es cierto? Porque toda lucha debe estar justificado, porque son hijos del pueblo y aquellos que luchan son los mejores del pueblo. Aquellos que están en contra no son tantos así. Desde ahí aparece esa línea, pues servir al pueblo de todo corazón. Y los que están relacionados a esa línea a lo largo de los años han sacado canciones, han sacado himnos, siempre con esa línea, servir al pueblo de todo corazón, y eso se mantiene hasta ahora. Ahora, yo escucho esa frase, no sé si le pasa a usted, para mí es santo y seña, o sea, son sendero, o no. Efectivamente, o sea, No me equivoco, no me equivoco. Si repasamos también los comunicados o los panfletos de los remanentes, también ellos citan servir al pueblo de todo corazón y reconocen que esta lucha empezó el 17 de mayo de 1980. Es decir, vamos 42 años de una acción armada. Ahora, regresando al Braem, a donde siempre tenemos que volver, este año ha tenido éxitos para las Fuerzas Armadas. Ha habido una operación exitosa, no muy publicitada por el gobierno, hay que decirlo, y hecha, yo diría, sin el conocimiento ni injerencia del ministro de Defensa, sino hecha básicamente por las Fuerzas Armadas. Explícanos un poco cuál ha sido este éxito. Fue una decisión, en realidad estas decisiones normalmente nacen desde arriba, toma decisión política, en este caso no. Las Fuerzas Armadas, pero no todas las Fuerzas Armadas, sino los grupos especiales, los mejores hombres de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tuvieron la capacidad de reunir a los mejores hombres que tienen experiencia en guerra no convencional. Esos hombres hicieron aportes importantes y con todo, solamente con el presupuesto que tenían, hicieron todo un plan. Y ese plan justamente era cómo ingresar al mismo campamento del jefe máximo, Quispe Palomino. Entonces, pero a lo largo de los años ya se ha ensayado, por lo menos en los últimos 15 o 20 años, que hacer una operación de esa naturaleza, es decir, ingresar al monte, el perseguir al terrorismo, eso es para perder, no interesando la cantidad de hombres que ingresen. Por eso es que siempre en los operativos se ha evitado. ¿Qué más se utilizaba? Métodos no convencionales, es decir, esperarlos en algún camino, darles un golpe y luego una retirada, que es lo más fácil, que es lo que ellos también hacen. Esos son operaciones no convencionales. Pero en este caso se la jugaron con todo. Escogieron a los mejores hombres, dijeron, vamos a sobrevolar la zona, vamos a roquetear, los roqueteos para ablandar, porque estamos hablando de lugares que no viven nadie más que ellos. Entonces, el roqueteo, pero el roqueteo tiene también algunas consecuencias, no siempre es tan eficaz porque estamos hablando de una zona donde hay árboles. Y normalmente las copas de los árboles protegen también el roqueteo, es decir, el éxito no es un éxito como se deseara hacerlo en un lugar abierto. ¿Y qué hicieron ellos? Entonces, al mismo tiempo sobrevolar con otros aviones o helicópteros y luego lanzar personas, que eso es totalmente riesgoso porque están entrando en el aire, están entrando, pero no solo, sino para permanencia, para 4 o 5 días. Eso es llevar bajo lomo 40 kilos. Lanzarse 40 kilos y luego entrar inmediatamente en combate, eso es totalmente peligroso. Pero lo hicieron.
Lo hicieron, o sea, salió. Obviamente ahí hubo 2 bajas importantes, pero el daño que han hecho es ingresar al mismo campamento. No pudieron asesinar al jefe máximo ni a los jefes importantes, pero sí lograr lo mejor que tiene la organización, todo el archivo de los más de 40 años, su computadora personal, su USB, los documentos, es decir, reconstruir todo ese acervo documentario va a ser casi imposible, ¿ah? Pero no solo eso, hayan aparecido todos los planes que tenían, los contactos que tenían. Se denunció de algunas personas que ingresaban, obviamente que en el archivo no estará pues con nombre, pero está con sus alias. Pero también creo que todavía no han abierto la segunda computadora, porque eso tiene que ser con autorización judicial. Me parece que a lo mejor hay algunas sujeciones, y en las sujeciones sí van los nombres directos de las personas que se adhieren a la pertenencia al partido político, ¿no? Escaparon a través de túneles. Normalmente, José, que de los hermanos Quispe Palomino solamente queda él, entonces, él siempre, la casucha de él siempre está cerca a un túnel. Si no es cerca a un túnel, siempre está cerca a una caída libre. Claro, de agua, Y aunque después, sea. después de agua, entonces, después de la casucha de él, siempre suelen hacer una especie de una zanja con dirección a un lugar estratégico. Y en este caso lo que han hecho es, o sea, desde el lugar de la casucha de él, se dirigió una zanja a un abismo. Y él se lanzó a través de una soga al abismo y cruzó el río hacia la otra frontera. Obviamente que habrá sufrido algunos golpes, pero no estaba herido ni con esquirlas ni con proyectiles de arma de fuego. Pero logró escapar. Lo que no ha podido es llevar todo su archivo. Su archivo de comunicación, pero también de algunos premios. En algunas imágenes salieron en la casucha algunas escopetas y algunas armas un poco ya no modernas. Y la gente dice, esto lo han sembrado. No es que lo hayan sembrado. Lo que pasa es que eso es parte de algunos premios que en las incursiones armadas él ha logrado. Y como jefe, él tiene como un museo en el lugar de residencia. Es parte de eso. Probablemente que esas tirachas, escopetas sean pues producto de las incursiones importantes que hicieron contra los comités de autodefensa, que son los campesinos pobres que se organizaron para luchar contra Sendero Luminoso y los vencieron en el campo de batalla. Probablemente sea eso. ¿Cuántos podrían estar con José? ¿Cuánta gente más o menos podemos estar? Es bien difícil, o sea, determinar eso es bien difícil. Yo presumo que deben estar probablemente 300, 350, porque ellos se abastecen. Algunos decían que en el camino secuestran. No, yo siempre he dicho que no secuestran. No es cualquier grupo, es un grupo terrorista y ellos tienen sumo cuidado. Y no es cualquier grupo terrorista, es marxista, leninista, maoísta. Ese camino siguen. Los del BRAI lo que dejaron por el momento es el pensamiento Gonzalo, pero son totalmente maoístas. Por lo tanto, en estrategia militar, ni hablar. Entonces, ellos se abastecen de sus hijos y anualmente, digamos, sumamos entre 80 a 100 niños. Pero también hay que entender de que la mortandad es muy alta. Tendrán dinero, tendrán todo, pero porque nunca ellos están en un solo sitio. Siempre son cambiantes de un sitio a otro. Muchas veces están en la selva baja, en la selva alta, y están un poco más suelen. Este grupo de 300 personas estuvo bajo ataque, ¿lograron evacuar 300 personas a esa velocidad? ¿O eran muchos menos? No, lo que pasa es que en la zona no están las 300. Así el territorio del BRAI, imaginémonos que más o menos como el territorio de todo Lima provincia, más o menos. En esa extensión, el campamento principal donde está el camarada José es la principal. Y él tiene por lo menos 7 u 8 anillos de seguridad, digamos. El primer anillo de seguridad debe estar a 1 kilómetro. El segundo anillo de seguridad debe estar a 4 kilómetros. El tercero debe estar a 7, 10 y así sucesivamente. Los otros están a 1 semana de caminata, a 8 días de caminata. O sea, es imposible que todos juntos estén ahí. Eso también les da una gran ventaja, porque la captura
la captura se hace muchísimo más difícil. Por Pero, supuesto. como dice, la inteligencia que han obtenido en el operativo puede terminar con este grupo. Ahora, ¿qué ventaja obtiene una persona que está 40 años en una guerra absolutamente solitaria, aislado, viviendo en condiciones difíciles, con dinero del narcotráfico? Probablemente sí, cupos, etcétera, pero ¿qué ventaja puede tener en ese ya modo de vida? Porque es un modo de vida. Exactamente. Si hubiera toma de decisiones, no solo hablo de un gobierno, menos de este gobierno, porque de este gobierno no se puede esperar nada, pero en cada gobierno se tomaron decisiones equivocadas. Estos grupos especializados, pase lo que pase, se deberían mantener a lo largo de los años y aprender de lo que ellos digan, de la planificación que ellos digan, una planificación con miras totalmente técnicas, no políticas. Eso es lo que siempre nos ha hecho bastante daño. Pero en cuanto al grupo que está ahí, obviamente ellos están por el momento existiendo, pero hay que sumarle, José está por los 63, 64 años. Vamos a sumarle con toda la tragedia que pasa en el monte, las dolencias que tiene, los males que tienen. Olga está más o menos un poquito mayor todavía. Y los otros, por ejemplo, hay uno que causó bastante daño hace años a las Fuerzas Armadas, un tal Pucañao. Está a 67, 68 años, cerca de 70 años. Más todo lo que la forma como pasa, porque ellos no duermen bien, en parte comerán bien, tienen dinero, pero ni siquiera tienen la vida cotidiana que tenemos nosotros. Los niños igualmente, entonces, si es posible, o sea, si es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no logra abatirlos, pero se encargará la misma naturaleza, tal como ha pasado con su hermano mayor, ¿no? El que ha muerto en enero del año pasado. Entonces, obviamente que de eso se encargará la naturaleza, pero hay que hacer algún trabajo más para continuar sacando esos niños que obviamente están bajo amenaza. Y ellos no es que estén de acuerdo, ellos no tienen nombre real. A veces muchos de ellos no conocen a sus padres porque los separan a corta edad y están con madres sustitutas. Sacarlo sí es posible, pero hacer todo un trabajo técnico, yo creo que sí, o sea, no es una cosa de, no puedo decir a corto plazo, pero sí por No. lo menos a mediano plazo es posible hacerlo. Ahora, hablemos del narcotráfico, que esa sí es una actividad lucrativa, extendida en el Braem, y que cuenta, yo no sé si con el apoyo voluntario o involuntario de algunos congresistas que organizan a la población, por ejemplo, para protestar contra la erradicación de la hoja de coca. Y ahí tenemos a la cabeza a Bermejo. ¿Cuál es el peso de los congresistas hoy de Perú Libre y conexos, de los que entraron con Perú Libre, en la organización para evitar que se erradique la hoja de coca? Yo creo que ellos empezaron con una aceptación alta dentro de la organización, sobre todo de los radicales, y en el camino ya están perdiendo, porque todo lo que han prometido hasta ahora no han cumplido nada. Evitar, en parte, bueno, evitar la erradicación en el BRAE todavía lo están cumpliendo, porque ahí tiene mayor influencia Bermejo, y Bermejo es la mano derecha del señor Pedro Castillo. Claro. En esos... Por ejemplo, ellos dijeron sacar las 40 y tantas bases, porque hay que pasar a una etapa de desarrollo. Totalmente equivocado, eso no han podido. Uno y otro es desplazar a los bases militares que están en frontera. Hay una zona, por ejemplo, Unión Mantaro, hicieron hasta marchas. ¿Con qué finalidad? O sea, desplazarlos un poco más allá de la población para que fácilmente sean atacados. Ese es el lenguaje. Lo otro, defensa férrea de la hoja de coca. Felizmente, en el proceso de post-pandemia, la situación nacional frente a la hoja de coca ha cambiado, porque en el mercado internacional el precio de la coca está bastante oscilante para abajo, no para arriba. Antes de la pandemia estaba cerca de 300 soles la arroba. La coca no se vende por kilo, sino por arroba. Arroba es 11 kilos y medio. Estaba cerca de 300 soles. ¿A cuánto bajó? A 30 soles. Es decir, nada. Nada, absolutamente nada.
Ah, porque no la podía sacar, claro. Claro, hasta ahora ese precio hasta ahora está entre 50 a 60 soles. Es decir, yo cocalero, ¿yo podría ganar con eso? No. Para subsistir en lo mínimo podría ser, pero podría contratar dos, tres peones, imposible. Los que normalmente viven solamente de coca están en esas condiciones, en una pobreza total. Entonces, este sería en realidad para el gobierno para sensibilizar, para Claro. ir por otras cosas mucho más productivas. Algunos ya lo están haciendo y en mayor parte, por ejemplo, en el Braille hay un abandono voluntario. Lo que Devila interpreta mal, dice, no, ese es un acuerdo para que ellos erradiquen voluntariamente. No hay nada de eso. Es abandono voluntario porque no justifica tener A ver, coca, porque la producción de coca encima que el abono está carísimo. No eh, va- justifica. claro, pero vamos por partes, porque es muy interesante lo que dice. Eh, el Perú siempre, en su historia, en los últimos 200 años republicanos, ha producido cosas Así que es. han sido de alto interés. El guano, el Pero caucho, coca orgánica, pero claro, coca orgánica, ojo. pero no, le voy explicando. Pero inmediatamente, después del boom, surge un sustituto. Entonces, el guano, aparecieron los fertilizantes sintéticos, la urea, etcétera. El caucho, apareció Mr. Dunlop, hizo otra formulación de hidrocarburos. Lo que usted nos está diciendo es que los consumidores de cocaína en el mundo están abandonando la cocaína para ir a otras drogas. Ah, eso es una cosa interesante, Rosa María. Hace algunos años, los cocaleros decían, nosotros producimos coca, que en el camino alguien haga droga y se lo lleven a los gringos para que consuman, no es nuestro problema. Así es. Los gringos que vayan por un consumo alternativo, eso es lo que se está dando actualmente. En el mundo, o sea, en el mundo, el primero en consumo de drogas sigue siendo Estados Unidos. El Claro. segundo, lamentablemente, está en Latinoamérica, que es Brasil. Pero ¿qué consume más en Estados Unidos? Drogas sintéticas, sobre todo en la etapa de la post-pandemia. Los grandes laboratorios que anteriormente se manejaban desde China pasaron a México, que está colindante con Estados Unidos. Entonces, la mayor droga que consumen en Estados Unidos y también en Latinoamérica ya no son drogas cocaínicas, son drogas sintéticas, mucho más efectivas y mucho más baratas. Claro, y además sin el problema del transporte, por eso, pues, de toda la intermediación de la cadena que es larguísima, desde el campesino, ¿no es cierto?, hasta el consumidor. En algunas ciudades de los Estados Unidos pasan muchas manos y en cada mano hay un costo. Entonces, eh, claro, una droga sintética se puede hacer en un laboratorio en cualquier lugar clandestino, en cualquier lugar del mundo, si tiene los insumos adecuados. Y menos Podría riesgo. ser entonces que el problema del narcotráfico para el Perú, Colombia y Bolivia se termine resolviendo porque los consumidores ya no consumen cocaína. Podría ser, aunque por el momento el mercado mayor sigue siendo Europa. Claro, Europa es la zona donde hay menos control. Estados claro, Unidos hay mayor control. Y encima de ya, que en Estados Unidos persiguen por lavado de activos, en Europa no. El claro. precio también es mayor en Europa. Y el tema del control en Europa todavía está fallando mucho. Hace más de un mes tuvimos un intercambio, un análisis con especialistas de Europa, de América Latina, justamente por ese lado. Los que conocen más ese trasiego explicaron y llegan a la conclusión que en Europa solamente se escanea el 2% de los containers que va de Latinoamérica. Es decir, casi nada. Que la coca está ingresando grandes cantidades a Europa, que es la puerta de Pero igual, o sea, ingreso. si la roba ha bajado en el campo de 300 soles a 30 soles, lo que te está diciendo el mercado es que ya no hay interés. Exacto. Y vamos casi a un año. Vamos casi a un año. Y en esas condiciones, pretender decir que continúen con la coca y en las condiciones que estaban haciendo. Actualmente, por ejemplo, algunos productores que he conversado están haciendo porque como sea quieren salvar. Pero la coca ya no es verde. La coca es amarillenta. ¿Por qué? Porque no encuentran abono y el abono está carísimo. Está carísimo. ¿Esa coca amarillenta sirve para chacheo? No, pero sirve para posear. Es que lamentablemente para cocaína sirve
cualquier coca. Es una Cualquier cosa, así es. a Así usted es. le puede echar lo que sea y es la planta más resistente que hay. Es increíble. Sí, efectivamente es una planta con una enorme fortaleza, pero eso podría cambiar completamente el panorama de la interdicción en el Perú, porque a falta de mercado, como usted dice, me voy a sembrar café, me voy a sembrar cacao, me voy a sembrar piñas, me voy a sembrar papas, aunque sea, pero me da más que la coca. El problema para el Braem era que no había cultivo, lo mismo que pasó en su momento en el Guayá, no había cultivo que pudiera competir con la coca. Pero si ahora los otros cultivos compiten, ¿para qué me voy a meter en el lío, ¿no es cierto?, de ser perseguido, hostilizado, que venga la policía, me molesten, me pidan cupos, me vincule con gente perseguida? Siempre otra cosa y se acabó mi problema. Claro, Eso podría ser un gran cambio. ¿Cuánto tiempo podría, o sea, si se mantuviera el precio bajo, en cuánto tiempo cree que saldríamos del problema? Mire, sin mayor interdicción. lo que ahorita está ocasionando es salida masiva de personas, sobre todo jóvenes del BRAE, hacia otras zonas. A Madre de Dios Alta, hacia la zona de frontera con Ucayali, con Huánuco, Puerto Inca especialmente, pero mayormente a la margen derecha de Ucayali. Zonas donde se están detectando cantidad de pistas clandestinas, algunos persistiendo en el cultivo de la coca, pero la mayoría ya no en coca, sino en otras cosas, básicamente en frutas o de lo contrario en cacao. Claro. Mira, Rosa María, cacao... hay un ejemplo clarísimo lo que pasa en el BRAE. Son dos cuencas. El primero es el Apurímac, que el 90 y tantos % es cocalera, pero más abajo está el río N, que pertenece a Junín. En el río N también hay coca, pero no tanto. Esta zona de Vizcatán del N, controlado por estos remanentes terroristas, es parte del N. Pero en la margen derecha hay personas que más o menos retornaron, muchos escapándose de estas hordas del terrorismo, a la zona del N. No pudieron salir a la ciudad porque no tenían dinero, y con capitales de 50, 80 soles, a más 100 soles, pero trabajando de sol a sol con hacha y machete, hicieron extensiones regulares de terreno que han sembrado cacao orgánico. Esas personas actualmente tienen en producción 18, 20, más de 20 hectáreas. Ellos sin dinero no tienen ningún problema y actualmente están exportando a Europa para el mejor chocolate del mundo. Esa es la forma como se combate la pobreza sin ninguna ayuda. Impresionante, ¿eh? ¿Y usted conoce esta comunidad? Conozco, he caminado, hasta les he dado sugerencias. Incluso yo les he puesto un proyecto para que por cada hectárea dejen el árbol más grande. Y hay algunos que han dejado y no transforma absolutamente nada la selva. Porque en la mañana, cuando usted ingresa a la chacra, todos los pajaritos están en esos árboles y están que trinan. Claro, para hacer abajo y que arriba dejen el... Es muy interesante lo que se puede hacer. Ahora, lo que usted nos cuenta en esta parte es que estos son iniciativas de las personas, pero que el Estado no está. Iniciativa. No, absolutamente nada, el Estado no estuvo. Ni está. Pero no hay ni siquiera gobierno regional, local. No. Absolutamente nada, absolutamente. Ellos se hicieron por propio esfuerzo y actualmente, mire, el que tiene 18 a 20 hectáreas, cantante y sonante, Rosa María, al año cierra pagando todas sus deudas, mínimo con 80 a 100 mil soles de ganancia. ¡Wow! En cacao. Cacao, cantante y sonante, sin deuda. Claro, lo que pasa es que tienes que volver para la siguiente campaña, ¿no? O sea, tienes que regresas o sea, tienes que volver a invertir, ¿no? Evidentemente. Claro, el cacao tiene algunos meses de cosecha grande, pero la cosecha es casi todo el año. Claro. En pequeña proporción. Pero en grandes proporciones, más o menos desde junio hasta agosto. Claro. Y si tienes la certificación de orgánico, vas a salir sin problema. Ese cacao es netamente cacao orgánico. Claro.
Lo único que falta es alguna ayuda porque algunos estuvieron mal asesorados, estuvieron forzando en la utilización de las herbicidas y eso hace daño al medio ambiente. Por lo menos Claro. en parte ellos ya están cambiando eso, porque son productos totalmente orgánicos. ¿Y cuándo empezó este cambio? ¿Cuándo usted percibió que esta gente entraba con machete y armaba su Desde tierra? desde el 98, 99 recién. Claro, los últimos 20 años, digamos, ha habido una transformación. En los últimos 20 años, efectivamente. Entonces, cuando la gente va y converso con la gente cocalera, le digo, ¿cuántos años están ustedes? Los cocaleros están más de 40 años ahí, estirando la mano. Ayuda, ayuda. Los que están más abajo con el cacao, en 20 años no tienen ningún problema. Claro. Y pueden mandar a sus hijos a estudiar a otro lugar, No, pueden hay mejorar. hay experiencias fabulosas. Con dos dirigentes del M yo hablé y me decían, ¿en qué universidad nos recomiendas? Yo dije, traten de hacer un esfuerzo en la mejor universidad. Yo dije, yo ya estando ya grande, casi viejo, yo he probado en la Católica y he ingresado y estoy haciendo mi maestría. Hagan un esfuerzo ustedes. ¿Y sabe qué? Esos dirigentes, ¿dónde tienen a sus hijos? En San Marcos, en la Pacífico y en la Católica. Claro. O sea, eso es porque hay un proyecto, ¿no? Un proyecto comunitario, Exacto. un proyecto de vida, de verdad, y sale adelante. O sea que para que terminemos con una nota positiva, sí es posible. Y esto se Es está posible. logrando, como dice, se está logrando al margen del Estado, a pesar del Estado. Pregunta final es sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en este periodo. Usted dijo hace un momento del gobierno de Pedro Castillo, no podemos esperar nada. Yo tengo la sensación, no sé si usted tiene lo mismo, que las Fuerzas Armadas están manejando estos asuntos con líneas propias de política pública interna. O sea, manejo del tema, como esta operación que hemos visto y otras más, está bien porque son profesionales, desde un punto de vista además muy profesional, pero a pesar de, no con el gobierno de Castillo. ¿Me equivoco? Estás en toda la razón, estimada Rosa María. Yo converso digamos, con todos los grupos especiales de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, confían porque a lo largo de los años siempre hemos hecho alguna empatía y ellos me han sabido plantear, nosotros, así no nos den nada, pero no vamos a abandonar nuestra misión de luchar contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la criminalidad. Pase lo que pase, nosotros vamos a continuar. Eso es lo que están haciendo actualmente. Y eso, aunque parezca mentira para nuestros oyentes, está pasando en mucho de la administración pública. Hay una administración pública resistente que dice ya, arriba el ministro cambia, el viceministro, abajo estamos haciendo lo que tenemos que hacer, como arriba son tan incompetentes, ni cuenta se van a dar y nosotros seguimos adelante con los programas que estamos manejando. No se puede manejar eso por mucho tiempo así, pero creo que esa es la forma en la que está sobreviviendo la burocracia que ha decidido quedarse, ¿no? Mucha ha salido. No sé si tiene la misma impresión. Sí, yo, por ejemplo, concuerdo con mi paisano Waldo Mendoza cuando él dice de que algunos pocos ministerios hay todavía burocracia calificada. ¿Dónde? Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Claro. Central de Reserva. Eso hay que mantener. Deberíamos tener en todos los ministerios esa burocracia calificada. Eso Pero debe se ser nuestra sale. visión. Usted no tiene una idea de la cantidad, y a usted le ha pasado también, de gente que me escribe y me dice no doy más. He trabajado pues 25 años en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, ya el abuso es absoluto, teníamos una línea de carrera, la hemos perdido, porque hay un grupo de peruanos que le gusta ser funcionario público y hace muy bien su trabajo y se está perdiendo a toda velocidad. Pero yo creo que estas resistencias internas dentro de la burocracia peruana con un gobierno muy incompetente son las que nos pueden ayudar a futuro. Y usted dijo que no esperaba nada de este gobierno. ¿Por qué? Porque no sé cómo calificarlo realmente. No soy parte de las personas que utilizan calificativo demasiado fuerte, pero incapacidad sí veo por todo sitio.
por doquier, en el entorno político, en el entorno familiar, en los ministerios, con excepción de algunos. Y creo que eso es lamentable para un Perú que ha hecho tanto sacrificio, que tenemos profesionales muy calificados, y lo mejor que puede hacer, repito las palabras del Monseñor Barreto, mi tocayo, que creo que él debería evaluar y dar un paso al costado. ¿Lo han llamado en algún momento para pedirle su opinión, para ofrecerle algo durante estos meses desde que llegó Pedro Castillo al poder? No, pero sí tengo algunos amigos pues que ingresan o que están en algunos puestos, en algunos ministerios, me piden algunas sugerencias, efectivamente voy, No, claro. les doy algunas sugerencias, ¿no? Pero no, para nada, para nada. Tampoco Normalmente aceptaría, ¿no? la sugerencia al amigo normalmente es renuncia o no firmes nada. Tú no sabes con quién estás trabajando. Dios mío. Y eso provoca pues la parálisis del aparato público, porque el funcionario honesto no quiere terminar metido pues en Dios sabe qué problema legal espantoso por haber hecho su trabajo. Pero en fin, Abel, preguntas del público, por favor. Hay que, siempre cuando se toca temas de terrorismo, siempre la gente se sobrecoge. Hay que temer algo, puede regresar, es lo que se repite, ¿no? Puede regresar la violencia terrorista o ya está totalmente aislada. No descarto nada. Rosa María, complemento a esta pregunta lo que ha pasado hace 2 días. Ha salido un nuevo audio de esta camarada Vilma, un audio un poco extenso, salió por Huancayo y bueno, hace todo un recuento de esta operación, ¿no? Que han atentado contra la ecología en el Biscatán con los roqueteos, que han asesinado a los mejores hijos del pueblo y que continúan asesinando, a lo Comaca califican como lo peor que existe. Luego finaliza con algo porque por lo menos en los últimos años, a mí me han enviado hasta sicarios en Lima. Pero en este audio cambia totalmente y dicen, el camarada José está dispuesto a hablar, que es falso de que hayan salido apoyos, como dice un tal, bueno, un colaborador, ¿no? De que a Cerrón, a Bellido, a Bermejo, eso es falso, de que haya sacado algún dinero de acá, del RAI, y que más bien nosotros por esa transparencia invitamos y el camarada José para un diálogo, por ejemplo, con Martín Arredondo, con Pedro Yaranga, o se cambiaron totalmente, ¿no? No, no hay diálogo. A ver, hay que entender algo que a veces en el gobierno tampoco entienden, ¿no? No es posible dialogar con el delito. El delito tiene que ser juzgado. Combatido. Claro, combatido, pero juzgado y condenado. Así es. Eso es lo que se hace con el delito, no se dialoga. ¿No? Uno no viene el ladrón y le dice, bueno, dialoguemos, señor ladrón. ¿Cuánto se va a llevar? Un poquito, menos, déjeme algo a mí. Ya, eso no es posible. La delincuencia se combate, es una conducta marginal que tiene que ser combatida desde todos los frentes, desde el frente preventivo, desde la actividad policial, desde el sistema de justicia, ¿no es cierto? Desde la reforma penitenciaria, desde todos los frentes, pero se combate, no se dialoga. Así es. No hay diálogo, pues. ¿Qué le pasa a la gente? Se volvió loca. No soy una persona autoritaria, por el contrario, soy una persona muy democrática. Pero el delincuente pierde el derecho al diálogo. Pierde el derecho al diálogo. Así es, porque la sociedad tiene que, bajo el monopolio de la fuerza que tiene el Estado, no nosotros, el Estado, tiene que garantizar la seguridad de todos. Entonces pierdes tu derecho al diálogo. ¿Qué diálogo puede haber? Pues es imposible. Pero es interesante porque quiere decir que en realidad es, como ellos dicen, un recodo en el camino y necesitan tiempo para reorganizarse. De hecho, lo que quieren decir es que a pesar de los calificativos que lanzan contra la última operación, lo que pasa es que les ha hecho daño. Claro. Que esos daños en parte son irreparables y que están esperando una especie de una tregua. Claro. Es decir, ya no sigan golpeando. Y al contrario, ellos saben perfectamente que en el estado de debilidad en el que están, no golpearlos es un error táctico que
las Fuerzas Armadas no van a cometer. Exacto. No saben cuándo ni cómo, pero se va a volver a atacar, justamente porque el enemigo está débil y es tu momento de atacar. Y no son tontos como para no saber que esa es la estrategia básica, ¿no? Ataca cuando tu enemigo está débil, no le des tregua, porque está Ajá. débil, pues. Es así de fácil. Muy bien, siempre es un gusto hablar con Pedro Yaranga. Preocupa, reitero, la cercanía además de Pedro Castillo con la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, con la cual aparece abrazada en fotografías cuando cumplió 100 días de mandato. Que revise bien sus juntas. Estamos hablando de gente que ha sido condenada por terrorismo. No estamos hablando de gente que no hizo nada, que hubo una confusión. No estamos hablando de gente indultada, inocente. No. Estamos hablando de personas que fueron condenadas por terrorismo y que logran organizarse nuevamente, infiltrarse en organizaciones sociales y que finalmente saltan a la luz cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Cuando ya están incendiando la puerta del rectorado. Muy bien, gracias a Pedro Yaranga. A ver, nos tenemos que ir despidiendo. Hoy día es viernes, ¿verdad? Así es, Rosa María, a las 9:30 tenemos la misa en honor del Señor de la Justicia. Recordarte que hoy día es el día central del Señor de los Milagros. Así ya es. terminó la misa, está en las calles, ahí ustedes lo pueden ver en imágenes. Y recordar que hoy día, el 28 de octubre de 1743, tuvimos un fuerte sismo en Lima y Callao. Duró 3 minutos, Rosa María. 3 minutos. Y en honor a eso, o en conmemoración de ese terremoto, sale pues una copia de la imagen del Señor de los Milagros y recorre en ese día sus principales calles, ¿no? Así es que hoy día ver, para darles el dato histórico, la basílica nuestra, la basílica de Nuestra Señora del Rosario, que es como se conoce a los dominicos, en Lima, queda en la calle Camaná, donde entramos nosotros, pero queda en Conde de Superunda. Averigüen respecto a ese terremoto virrey. ¿Quién fue el virrey Conde de Superunda? ¿Por qué lo hicieron conde? Superunda quiere decir sobre las olas. El rey de España le dio ese título porque reconstruyó Lima. Él era el virrey que estaba en Lima, Manso Velasco, en el terremoto. Y las crónicas de la época hablan de un Callao, el Callao que conocemos hoy, bajo las olas, un tsunami gigantesco, un terremoto que destruyó Lima. Se calculaba que Callao tenía 5.000 habitantes en ese momento y sobrevivieron 500, nada más. El tsunami se llevó a los otros 4.500. Entonces, el Señor de los Milagros nos tiene que recordar también dónde vivimos. Y es octubre. Y octubre es un mes complicado en el recuerdo de los peruanos y de los limeños para los temblores. Siempre. Hoy día, Rosa María, ha habido 4 sismos en Ica, a las 5 de la mañana, a las 5:15, y así hasta las 7 de la mañana, 4 sismos de un promedio de 5 y 4 grados. Y yo ahorita, en este momento, estoy a las faldas de 3 volcanes. Así que acá la gente tiembla. Esto es normal, absolutamente normal. Hay acá movimientos sísmicos todo el tiempo, pero acá la población está muy acostumbrada. Y la construcción antisísmica es una realidad en Arequipa. O sea, sí se construye muy bien. Y el clima está en este momento maravilloso. Así que espero que todo fluya bien. No se ve el cielo azul. Ya voy a tratar de enseñarles, porque veo al Señor de los Milagros en una Lima gris, como siempre, tristísimo, pero ya saldrá el sol. En cambio acá voy a traer si los ayudo. A ver si los ayudo. Por favor, el cielo arequipeño. Ahí está. A ver, ponle el primer plano, Julito. Ahí está. El cielo azul, ¿ves? Qué bonito. No, precioso. Acá estamos en el centro de Arequipa, pero llenos de árboles y de luz. Muy bien. Muchas personas que están en Arequipa te están dando la bienvenida, Rosa María. Y les agradezco mucho. No, ayer en el aeropuerto ya todos me dan la bienvenida. Por acá voy a estar unos días, pero el lunes prometo estar transmitiendo desde Lima nuevamente. Muy bien. Nos vemos, Abel.
Hasta Nos el vemos, lunes. Rosa María. Cuídate mucho. Chao, chao. Y ustedes Chao, chao. también pueden acompañar al Señor de los Milagros a través de Nazarenas TV, el canal del Señor de los Milagros. Cuídate mucho, Rosa María. Nos vemos el lunes. Chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.